Muy buenas, sindálicos. Hoy entrevista también muy especial y tenemos aquí al futbolista, bueno, exfutbolista de la Unión Deportiva Almería, Gaspar Panadero. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad. Te quería agradecer que nos pudieras atender aquí y nada, charlar un poco, pues eso, de tu carrera futbolística y sobre todo tu paso por Almería. Nada, lo agradezco a vosotros que hayáis contado conmigo. Vamos a dar también paso a Álvaro Moya, colaborador de este medio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muy buena, tío. Pues nada, si queréis vamos a empezar la entrevista y si quieres, Gaspar, vamos a hablar un poco tus inicios del fútbol. ¿Cómo empezaste? ¿Qué motivación tuviste para iniciar pues tu carrera futbolística? Bueno, al final siempre me he visto con un balón en los pies, ¿no? Yo empecé aquí en Albacete, en un pueblo pequeño de Albacete de 7.000 habitantes en Tarazona de la Mancha, y Ujú. siempre, la verdad que siempre me veía eso, con un balón en los pies. Empecé poco a poco ahí a jugar en las categorías inferiores de mi pueblo, hasta que un día me seleccionó la selección de Albacete, de la capital, digamos. Y nada, estuve ahí con la selección, empecé a hacerlo bien, a demostrar mi nivel, y ahí me fichó de la selección, me fichó el Albacete Balompié, y Ujú. ahí estuve durante 2 años haciendo muy buenos partidos, buenas temporadas, y ahí se fija la Almería en mí y decide ficharme. Cuando yo tenía 14 años me salió una oferta de la Almería que les gustaba, que me querían, y nada, y la verdad que no me lo pensé dos veces en irme para allá. ¿Cómo fue ese contacto de la Unión Deportiva Almería? En plan, hubo, yo que sé, estabas en el Albacete y vino alguna persona a decírtelo, ¿cómo fue? Sí, estaba en el Albacete y vino Abel, que era un jugador que trabajaba para el fútbol base de la Almería. Se fijó en mí y dijo que me quería sí o sí. Les interesé mucho, me lo demostraron desde el principio y nada, decidí salir para allá. Eh, Te quería comentar, la cantera eran residencias donde ibais los futbolistas de fuera. ¿Cómo fue esa residencia? ¿Cómo fue? ¿Te venían a buscar en los entrenamientos? ¿Tenías un piso? Explícanos un poco cómo eran esas residencias. Sí, yo vivía por el Zapillo, por el Estadio de la Juventud, ¿no? Enfrente en el albergue Inturjoven. Ahí estuvimos viviendo todos los de la residencia y la verdad que hicimos mucha amistad, hicimos una piña. La verdad que para mí no fue fácil, ¿no? Salir de casa fue muy difícil porque estaba a 400 kilómetros, pero nada, yo creo que a día de hoy no me arrepiento nada, todo lo contrario, tomé la mejor decisión de mi vida de salir hacia Almería, porque la verdad que es que me adapté muy bien desde el principio, me trataron como si estuviera en mi casa y nada, y la verdad que muy bien. No sé si Álvaro, Yo te quería- ¿quieres añadir algo? Sí, yo te quería preguntar por tu paso en la cantera, ¿qué recuerdo es el que guardas tú con más cariño? Pues el recuerdo con más cariño fue cuando nada más llegar, pues íbamos a entrenar al campo que ahí entrenaba el Almería en la cantera, entrenábamos en Viator, ¿no? En el campo ahí, nos recogían desde el albergue, íbamos todos en una furgoneta, que el club tenía un chofer, nos llevaban entrenábamos en Viator, luego también entrenábamos en la universidad, ¿no? Al final fue algo muy bonito, ¿no? Desde pequeño todas esas cosas, ¿no? La verdad que nunca se me van a olvidar. Además, nada más llegar al cadete autonómico, me llamó la selección española sub-16, empecé a crecer, a pasar por todas las categorías del club, tercera división, segunda B, cadete, juvenil, división de honor, todas. Entonces al final, pues es que Almería siempre va a ser mi casa. Al final estuve 8 años ahí, pasé por todas las categorías y nada, y es que siempre en mi casa. Yo te quería comentar, ahora que has dicho eso de la selección, ¿con quién coincidiste en la selección española? Pues la verdad que con gente a día de hoy muy buena, la verdad. Estuve en la sub-16, pero luego también era bastante fijo en la sub-19 de Luis de la Fuente, ¿no? Que a día de hoy mira dónde está. Y teníamos muy buen equipo, la verdad. Teníamos a Miquel Merino, a Fabián Ruiz, a Dani Ceballos, a Marco Asensio, Borja Mayoral, Miquel Merino, Unai Simón. Teníamos un muy buen equipo.
¿Tienes algún contacto de ellos o guardas contacto con alguno de ellos actualmente? La verdad que he perdido relación con casi todos, ¿no? Después de tantos años, al final tan lejos, pues pierdes el contacto. Con Carles Aleñá sí alguna vez he hablado, con Borja Mayoral también, cuando estaba en la etapa del Madrid, y con Mikel Oyarzábal también he hablado alguna vez que otra, pero ya la verdad que poco contacto. Vamos a retomar, si quieres, ya esa llegada al primer equipo, a la Unión Deportiva Almería, al equipo, vamos, por así decirlo, el senior. Y te quería preguntar, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos? Las primeras convocatorias. Bueno, pues la verdad que es algo muy curioso, ¿no? Porque yo estaba en el filial, estaba en tercera división en Almería B Ujú. con Fran Fernández y ese día, esa semana, se empiezan a lesionar gente del primer equipo, se lesionan muchísimos, sancionados, al primer equipo no le queda otra que tirar de la cantera y nada, y yo estaba haciendo las cosas bastante bien en el filial y deciden contar conmigo. Soriano, que estaba de entrenador, decide contar conmigo y nada, y fui convocado y salí contra el Oviedo, mi debut en segunda división, no esperaba ni jugar y salí en el minuto 88 y en el 90 me cayó ahí un rebote en el área y metí gol y la verdad fue lo que sueña cada niño, lo que he soñado desde siempre, fue algo irreal, la verdad que no me lo creía, debutar en segunda división, eh, saliendo 5 minutos, ¿no? Y que te caiga ahí el balón y meterla encima en el club de tu vida, digamos, cuando has estado en cadetes, juveniles, en todas las categorías, pues fue algo muy bonito, muy, muy especial. No sé si Claro, o quieres. sea, tú cuando fuiste convocado con el primer equipo no sabías que iba a jugar. Pero mi Claro, pregunta, sí, bueno, lo que te quiero decir, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza cuando te llama el míster para debutar en segunda división y encima marcas un gol? Cuéntanos esa experiencia. la verdad que fue algo que es que pocas palabras te puedo contar. Es como cuando sueñas de pequeño, ¿no? Que dices, ha llegado mi momento. Al final yo lo único que pensé es en trabajar cada día para cuando llegara ese momento estar preparado, ¿no? Y así fue. Decidí que, mira, al final la suerte también cayó de mi lado, pero la suerte también tienes que trabajarla, ¿no? Y yo la verdad que estaba preparado, entrenando cada día para si llegaba ese momento, pues poder aprovecharlo al máximo. Y así fue. Yo te quería comentar, ahora que estabas hablando de Fran Fernández y Soriano, ¿cómo son ellos dos? ¿Son unas personas amables? ¿Son muy buena gente? Sí, con Fran Fernández la verdad que yo tuve un cariño desde mucho tiempo, ¿no? Yo lo tuve en cadetes, luego lo tuve en el filial 2 años y la verdad que fue una relación bastante especial, ¿no? Porque al final lo tienes desde que eres un crío. Ya no tengo contacto con él, pero desde que llegué a cadetes, al tenerlo 2 o 3 años en la cantera, pues al final es el que te ayuda a crecer, ¿no? Y ese día que voy con el primer equipo, él también dice que yo estoy preparado para ir con el primer equipo y por eso tiran de mí. Y la verdad que con Soriano no tuve la oportunidad tampoco de estar mucho tiempo, simplemente fue esa semana que fui convocado, ¿no? Y tampoco pude tener mucha relación con él. Lo que sí le agradezco es, pues bueno, que esos 5 minutos contara conmigo para debutar. Con quien tengo más relación especial fue con Ramis, que Ramis sí al otro año fue cuando hago la pretemporada y cuenta conmigo y cuando me quedo ahí en el primer equipo ya me afianzo ahí. Eso te quería, mira, otra de las preguntas es, ¿qué jugador había en ese equipo que le tuviera más respeto o que quisieras asemejarte a él? Pues bueno, por ejemplo, a mí Corpas para mí Corpas que lo tuve fue un jugador que me imponía mucho respeto, ¿no? Porque era un súper profesional, pero lo que tenía de bueno de jugador lo tenía como persona, es un profesional como la copa de un pino y bueno, y se ganaba mi respeto, ¿no? No sé si quieres decir algo, Álvaro. Eh, sí, yo te quiero preguntar también, ¿tu compañero con el que guardas un mejor recuerdo del primer equipo de esa temporada de la Almería? Bueno, con el compañero que más relación tengo es con, a ver ahora que piense, pues.
El primer año estuve con Quique, el delantero, me llevaba muy bien, la verdad que me acogió muy bien. Ese año que yo estuve en el primer equipo me trató muy bien, la verdad. Y a día de hoy tampoco tengo mucha relación, porque al final el fútbol cuando te alejas y cada uno coge distintas ciudades, ¿no? Pues al final ya no tienes esa relación que tienes, pero la verdad que me acogieron muy bien. Pues mira, quería comentarte también una anécdota, y es que compartiste vestuario con Apia. No sé si llegaste a compartir. Sí, compartí vestuario con él también el año que llega a Turquía, ¿no? Y compartí con él, la verdad que muy buen chico, se le notaba tímido, sí es verdad que le costaba el idioma y eso le costó un poco su adaptación. La verdad que yo le veía muchas cualidades, ¿no? Una pena pues que tampoco tuviera muchas oportunidades en el primer equipo. Yo te quería preguntar también, ¿cómo vivisteis la venta del club, de ese paso de Alfonso a Turki? ¿Cómo se vio dentro del vestuario? Uf, pues la verdad que fue algo muy, muy heavy, ¿no? Fue muy heavy porque echaron a muchísimos jugadores de la plantilla. Yo venía de que me rompí el cruzado en mi mejor momento, cuando mejor estaba en segunda división con el Almería, me rompí el cruzado, me había tirado prácticamente todo el año en blanco, jugué los últimos 3 partidos, cuando de repente nos dicen que van a comprar el club, que todo va a ser diferente. Al final yo pues me veía con un paso fuera del club, la verdad, porque después de todo el año con una lesión tan grave como el cruzado, pues me veía fuera. Y sí es verdad que le agradezco mucho pues a Turki, a Pedro Emanuel sobre todo, que volvían a hacer con él, la verdad que volvían a hacer porque él cuando llegó me demostró toda su confianza después de venir de un año en blanco. Yo la verdad que también me la gané, ¿no? Pero la verdad que le agradezco mucho, mucho esa confianza. La verdad que todos estábamos cagados porque, claro, no sabíamos quién se iba a quedar, quién no. Sabíamos que al final todo podía pasar, ¿no? Y al final, pues mira, tuve la suerte de quedarme y poder volver a ser el Gaspar que era, demostrar otra vez mi nivel después de la rodilla, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante complicado. Te quería comentar, quiero retomar un poco más atrás, y es que fuiste, si no me equivoco, fuiste el primer manchego en debutar en primera división muy joven. O sea, creo que fuiste el más joven. Y estás en el top 10 de chavales que debutasteis, vamos, de los más jóvenes. Si no me equivoco, debutaste con 16 años, ¿no? En primera división. Sí, la verdad que eso fue otro sueño que cumplí, ¿no? Fue de los días, por así decirte, más felices de mi vida. Los más felices de mi vida. Estaba en el Juvenil División de Honor, ¿no? Y un día me llama Francisco, que estaba ahí de entrenador en el primer equipo. Esa semana entreno con ellos, ¿no? Con el primer equipo. Y yo no me lo esperaba. Y un día miró la convocatoria al acabar el entrenamiento y me dicen los compañeros, mira, que vas convocado, tío, firma. Y yo voy convocado, no me lo creía, la verdad. Y entonces firmé y al día siguiente jugábamos contra el Córdoba. Y ya cuando Francisco me llama a los últimos minutos para debutar en Primera División, joder, tú te quedas así como Primera División, la mejor liga del mundo, de las mejores ligas del mundo. Y yo pues la verdad que estaba flipando. Sí, sí es verdad que Francisco ahí me dijo, mira, tú como si estuvieras en el juvenil, que toda la responsabilidad es mía, la verdad que me quitó muchísima presión. Pero la verdad que se fue, vamos, uno de los días más felices de mi vida y que no olvidaré nunca. Con 16 años, ¿qué te puedo decir? Ahí verte en primera división, la verdad que era un sueño, vamos, que había soñado toda mi vida. Eso es lo que te quería comentar. Digo, ¿qué pensaste cuando sabías que ibas a entrar? ¿Te tuviste muchos nervios? Bueno, ya has dicho que Francisco te quitó toda la responsabilidad. Sí, la verdad que al final las frases que me dijo Francisco, que lo hiciera como si estuviera jugando con el juvenil, que él ya me había visto, que sabía de mis cualidades, que no tuviera presión, que la responsabilidad de lo que pasara era tuya, bueno, pues al final me quitó muchísima presión y sí es verdad que al principio pues me imponía salir al campo, pero luego ya pues al final, ¿no? Al final es un balón, estás centrado en el partido y te se quitan todo tipo de nervios, pero ser uno de los más jóvenes, vamos, de los 20 más jóvenes creo que era del Sí. mundo, ¿no? Pues al final fue algo que inolvidable, sin palabras. No sé si quieres comentar algo, Álvaro. Sí, bueno, ya metiéndonos otra vez en el tema de tu lesión,
¿Cómo te afectó a ti personalmente partirte el cruzado en tu mejor momento futbolístico y siendo ya un jugador habitual en el Almería? Pues sí, la verdad que igual que te he dicho que lo de primera división tan joven fue los días más felices de mi vida, el mejor momento de mi vida, pues también te digo que el cruzado fue de los peores momentos de mi vida, ¿no? Yo creo que nunca lo he pasado tan mal en mi vida. Fue algo, porque al final me veía ahí en el primer equipo que estaba consagrado en segunda división, tan joven, todo de cara, ¿no? Y al final una mañana cualquiera, no había tenido nada, ni una lesión grave, ni muscular, ni nada. Una mañana, pues por desgracia, noto ahí que la rodilla cruje, que yo me eché las manos a la cabeza como diciendo esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? No puede ser verdad esto. Hasta que me hago los resultados y el doctor me comunica por la noche, yo le dije al doctor, mira, llámame por la noche porque yo no puedo dormir, yo no puedo dormir, yo necesito saber lo que tengo, porque no comía, no dormía, hasta que por la noche me llama y se confirma los peores pronósticos, ¿no? Tengo el cruzado roto, me dice, y imagínate, mi familia de Albacete tuvo que venir a Almería porque no comía, no me apetecía nada, es como que el mundo se te cae encima, ¿no? Otra vez. Encima, claro, de no tener ninguna lesión, a una de las lesiones más graves, por desgracia, que hay en el fútbol, pues fue muy duro, muy duro. Perdí peso, me costaba comer, hasta que ya, mira, me mentalicé que al final esto es parte del trabajo, ¿no? Y me mentalicé para volver más fuerte. Fueron 9 meses de lucha constante, pero bueno, al final también me sirvió de ver de otra manera la vida, de ver que me hizo más fuerte, de madurar, de todo. Eso te quería comentar. ¿Caíste como en una pequeña depresión cuando tuviste la lesión? ¿O no se podría decir depresión? No te voy a contar depresión, porque al final, gracias a las personas que me rodeaban, me intentaban animar. Al final yo ahí tenía también 19 años, era muy joven, era un crío, pero sí es verdad que no te lo voy a negar, que por momentos tuve momentos un poquito de ansiedad, ¿no? De depresivo, de ver a tus compañeros cómo están entrenando y tú ahí verte en muletas cuando has estado ahí hace nada, cuando estabas en tu mejor momento. Y es que me he dado cuenta que estas cosas pasan cuando mejor estás, ¿no? En tu mejor momento te llega esa lesión que dices, se me cayó el mundo encima, pero bueno, también como te he dicho, son cosas que pasan, cosas del fútbol, me hizo más fuerte y nada, al final de esto se trata la vida, ¿no? De levantarte y ir para adelante. Sí, totalmente, totalmente. Cuando mejor estás es cuando lo que dices tú, llega algo, un obstáculo que o es difícil de superar o cuesta mucho Sí. para poder superarlo. Además yo me acuerdo de esa mañana que estaba Lucas Alcalá, lo teníamos de entrenador, y me Ujú. empezó a gritar, Gaspar, que levántate, ¿qué te ha pasado? Yo le dije, mister, algo me ha pasado aquí, me ha crujido la rodilla y tal. Y ya dice, vale, pues si no puedes salte, tal, como que no tenía nada. Ya al día siguiente me dijo el mister Lucas, dice, madre mía, y yo diciéndote que te levantaras, ¿eh? Digo, ya, mister, dijo, eso ahí me crujó raro. Pues sí, la verdad que una pena, la verdad que lo pasé muy mal, muy. No sé, Álvaro, si quieres comentar el tema de la salida o quieres pasar Sí, por ahí. sí, quería preguntarte, ya cerrando un poco el vínculo con el Almería, tu salida, ¿cómo fue? ¿Fue amistosa? ¿Te fuiste un poco por la parte de atrás con el club? Coméntanos un poco. No, yo al final, la verdad que con Pedro Emanuel me veía muy bien, había buen grupo, la verdad que Pedro Emanuel contó conmigo, yo le demostré que podía dar el nivel, lo hice muy bien, el equipo iba bien, y sí es verdad que de repente ficharon a Guti y digamos como que desaparecí del mapa, ¿no? Empezaron a no contar conmigo, a que tenía que buscarme una salida, ¿no? Y al final pues yo la verdad que estaba acomodado a la ciudad, como te he dicho, Almería era mi casa, me sentía querido por la afición, por la gente, era como, vamos, mi casa. Y estaba muy acomodado a todo, muy a gusto, me hubiera tirado ahí muchísimos años, ¿no? Pero bueno, al final también esto es fútbol, ¿no? Pero sí es verdad que la salida, no, al final llegamos a un muy buen acuerdo, me traspasaron a Abu Dhabi. Yo por mí no me hubiera ido nunca de la Almería, la verdad, pero me dijeron que tenía que irme, que me iban a traspasar, que me fuera a Abu Dhabi. Y al final, pues nada, yo también cumplí órdenes más que yo me quisiera ir. Yo me hubiera quedado. Yo amaba el club, la verdad. Gaspar, ahora mira que has mencionado el tema de Guti, hace unas semanas tuvimos una entrevista con Chema
y prácticamente habéis coincidido los dos en decir he desaparecido o desaparecí del radar. ¿Crees que Guti no apostó por gente de la casa como tú, como Chema? Sí, bueno, al final cada entrenador tiene sus gustos, ¿no? Tiene sus jugadores, al final sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Pero sí es verdad que veníamos haciendo buen año, el equipo estaba arriba, teníamos ahí buen grupo y prácticamente pues eso, desaparecí, no me dieron la oportunidad de poder seguir demostrando mi nivel, nada. Y bueno, y tuve que hacer las maletas y irme. Sí es verdad que en Abu Dhabi también económicamente me hicieron un buen contrato, pero como yo te digo, yo por mi parte nunca me hubiera ido de la Almería. ¿Tu salida hacia Abu Dhabi te la facilitó el club? O sea, al tener esos vínculos árabes. Sí, la verdad que el club me facilitó la salida, me puso las cosas muy fácil, en esto sí que es verdad que le estoy agradecido, no hubo ningún problema en ese aspecto y la verdad que en esto al club sí que le estoy agradecido. Yo le dije que yo me quería quedar y ellos decían que no, que tenía que salir, que querían hacer fichajes, que querían hecho y entonces pues nada, yo simplemente cumplí órdenes, también obviamente era un buen acuerdo tanto para el club como para mí y nada, y decidí salir. Te quiero hacer la Pero última. claro, que después de estar 8 años ahí, como era como mi casa, haber pasado por todas las categorías del club, pues tener que hacer la maleta me dio mucha pena, la verdad. Te quiero hacer la última pregunta, ahora que has mencionado así. No te quiero meter tampoco en un jardín, pero te quiero comentar, ¿Guti tuvo mucho poder en el tema de fichajes? ¿O fue más el club que dijo, mira, nosotros decidimos qué política hacemos? ¿O fue al llegar Guti decir, oye, yo quiero estos fichajes y así se hace? Es tema curiosidad, ¿eh? Pues si te soy sincero, no tengo ni idea. No sé, es que no sé, no sabría qué decirte, no es por mojarme o no, pero imagino que sería parte de los dos. Guti estaría de acuerdo con los fichajes que haría el club, ¿no? Entonces ahí no sé qué decirte, la verdad, sinceramente. Vale. Yo te quería preguntar que si tú consideras a la Almería como el club de tu vida. Sí, ya te lo he dicho, pienso que lo he dejado bastante claro en la entrevista, ¿no? Al final es que el Almería me lo ha dado todo, ¿no? Gracias a la Almería me hice jugador profesional, cumplí todos los sueños que tiene cualquier niño, ¿no? Entonces el Almería yo siempre lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, que el Almería siempre va a ser mi casa, siempre. Siempre, yo siempre le deseo lo mejor, siempre veo todos los partidos, ojalá suba a primera porque es donde se merece estar, tiene un plantillón, ¿no? Y le tengo muchísimo cariño. De hecho, yo cuando estaba ahí compré un piso en Almerimar y cuando puedo estoy allí. Me encanta la ciudad, me encanta todo y eso, solo tengo palabras de agradecimiento. No sé si ahora mismo coincidiste con alguno que está en la actual plantilla, pero ¿tienes relación con algún jugador que esté en la actual plantilla o...? Pues la verdad que quedan muy pocos, con decirte que solo está Fernando, el portero, es con el único que tengo relación y llevo muchísimo sin hablar, pero sí es cierto que tenía una relación muy especial con él. Me alegro todo lo bueno que le está pasando, ¿no? Porque ha sido un portero que ha luchado mucho en la sombra, siempre ha sido un profesional como la copa de un pino, porque yo lo he tenido de compañero y mi relación con él era muy especial. Cuando no jugaba no ponía cara, solo trabajaba y al final el trabajo pues le ha dado su recompensa y me alegro muchísimo. Vuelvo a recuperar el tema de la salida y es que fuiste a otras ligas, no solo estuviste en Arabia. ¿Qué experiencia nos puedes contar de estas tres ligas que has estado? Has estado, creo, espérate, has estado en Emiratos, en Chipre y en Azerbaiyán. ¿Nos puedes contar alguna curiosidad o...? Bueno, sí es verdad que sinceramente lo he pasado bastante mal. En el extranjero lo he pasado muy mal. Me ha costado mucho adaptarme a los países porque al final la cultura es muy diferente, el fútbol es diferente, los entrenadores son muy diferentes. Entonces tienen su cultura de vida. Sí es verdad que temas económicos y temas de eso muy bien, pero temas futbolísticos, a ver, como el fútbol europeo, pues no hay nada. En tema adaptación y en tema todo, yo aquí me sentía muchísimo más a gusto. No sé si quieres comentar algo, Álvaro. Bueno, sí, que te quería decir que ya por tu salida forzada de la Almería, ¿qué fue lo que te motivó para seguir adelante en el mundo del fútbol yéndote a otras ligas?
Bueno, pues sí es verdad que yo quería al final seguir demostrando mi nivel. Al final ahí, como tú dices, me fui forzado, ¿no? Un buen acuerdo entre el club y yo que llegamos. Y yo quería demostrar que seguía teniendo el nivel. Sí es verdad que ahí estuve en Abu Dhabi 6 meses, luego yo ya me fui al Cádiz, luego me voy cedido a la Ponce a segunda división, de ahí me voy a Azerbaiyán. Luego nunca me sentí tan a gusto, digamos, como en Almería, ¿no? Siempre ha sido al final de estar 8 años en tu casa, en un club que me acogió tan bien a estar en menos de 3 4 años en recorrerte el mundo, Chipre, Abu Dhabi, Bakú, al final era muy loco todo. Te quería comentar, ahora que has mencionado el tema de Cádiz, coincidiste con Negredo, que fue futbolista de la Unión Deportiva Almería. No sé si pudisteis hablar sobre el club de Almería o dijisteis alguna cosa. Pues sí, él dice que aquí había estado muy a gusto, tampoco hablé mucho con él, pero sí es curioso porque en Abu Dhabi coincidimos, él estaba en un equipo de Dubái y yo Ujú. en el Al Nassr y yo en el Al Wahda estábamos y sí es verdad que nos enfrentamos ahí en Abu Dhabi y estuvimos ahí hablando un rato y la verdad que muy buena persona. Y luego casualidades que después ese verano coincidimos en Cádiz también los dos, la pretemporada. Una buena curiosidad. Álvaro, no sé si quieres seguir, hacer alguna pregunta. Por mí ya si quieres pasamos hablamos un poco de la actualidad o como tú veas, Sí, Diego. si quieres, Gaspar, podemos hablar un poco de la actualidad. Y es que ahora mismo te encuentras sin equipo. No sé si estás esperando alguna oferta en especial, tienes algunas ofertas, no sé si nos podrías contar. Sí, la verdad que ahora este año he estado parado, he estado sin equipo. La verdad que ahora lo que me apetece también es he estado tantos años pasándolo bastante mal en el extranjero, me apetece estar cerca de la familia. Sí es verdad que cuando sales al fútbol, por ejemplo, cuando yo estuve en el fútbol de Azerbaiyán, cuando vienes a España ya es muy difícil encontrar equipo en segunda división porque ya vienes de Azerbaiyán, de otros países y ya es bastante complicado y la verdad que me salieron algunas cosas de segunda red, incluso de primera red, pero no me convencieron y nada, quiero ponerme bien este año y el año que viene pues a ver qué me compensa, qué me gusta, ¿no? E intentar volver a meterme ahí y empezar a darlo todo otra vez, a volver a ser yo. Porque si no lo entiendo, si no lo entiendo mal, tu propósito es estar en España, en plan, encontrar algún equipo en España que te guste o que te convenza de su proyecto. Sí, que me convenzca. A mí lo que me interesa ahora mismo es estar en España, estar cerca de los míos, cerca de casa, de mi familia, algún proyecto que me convenzca, que de verdad confíen en mí, que yo también es verdad que necesito un tiempo de adaptación porque al final estás parado, necesitas coger ese ritmo, que el club confíe en mí y que yo sé que puedo dar aún mucho fútbol, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y espero bueno, que te surja un proyecto, vamos, que tengas esa poder, el decir, no pasarlo mal, tener esa estabilidad y un club que estés bien acogido como fue el de Almería. Sí, sobre todo volver a ilusionarme con el fútbol, porque sí es verdad que hace tiempo que perdí la ilusión, porque sí es verdad que en el extranjero lo he pasado tan mal. Te das cuenta como al final el jugador es mercancía, ¿no? Que cuando no les interesas te hacen sentir lo peor del mundo y la verdad que en Azerbaiyán tuve problemas depresivos, mentales, lo pasé muy mal, me lesionaba constantemente y era 90% la mente y entonces yo ahora necesito sobre todo disfrutar del fútbol porque ya te digo que desde Almería no disfruto como disfruté allí, no he disfrutado todavía en ningún lado. Pues vamos, te deseamos eso, lo mejor y ojalá que haya algún club, eso, que si alguien nos está viendo, que puedas tener, vamos, ese gusto como en Almería y sobre todo solucionar ese tema depresivo, ¿no? Que te ha causado los demás equipos en otros países. Te quería mencionar más el tema ese. ¿Qué pasó, ¿no? En los países extranjeros para que te sucedan estas cosas? Bueno, pues por ejemplo en el Karabaj, en el equipo de Azerbaiyán que estuve, firmé un contrato
muy bueno, ¿no? Económicamente muy bueno, de los mejores de mi carrera, ¿no? Y no pude decir que no, no pude rechazar esa oferta y lo acepté. Llegué allí, firmé 3 años de contrato, al final era un contrato que no puedes decir que no, de esos que igual Sí. pasan una vez en la vida, ¿no? Ujú. Y acepté la oferta, Azerbaiyán, un país que está allí al lado de Rusia, muy lejos. Y nada, llegué allí y llego allí y a los 2, 3 meses me dice el entrenador que no va a contar conmigo. Y yo le dije, vale, pues si no cuentas conmigo, pues págame mi contrato, ¿no? Y yo haré las maletas y me iré. Pero así el club empezó que no me iba a pagar, que tal, tuve problemas con el club, empezaron a apartarme del grupo, incluso me bajaron a afiliar, me empezaban a hacer, con el perdón, putadas, ¿no? A hacerme prácticamente imposible el día a día, que entonces yo lo pasé muy mal. Eh, es, Quería mencionar esto porque parece ser que la vida del futbolista la gente cree que es fácil, pero realmente no. O sea, es como una montaña rusa, puede pasar de todo. Sí, es que hay veces que me hace gracia la gente que se piensa que los futbolistas, sí es verdad que al final somos unos privilegiados, ¿no? Pero sí es verdad que la vida del futbolista hay momentos, no todo lo que se ve es tan bonito, hay momentos muy, muy jodidos. Yo ya te digo, llegué a tener muchísima ansiedad allí en Azerbaiyán, muy depresivo, solo, lejos de mi familia, sin entender el idioma, la cultura. Entonces lo pasé muy mal. Es que al final lo que te digo es que el futbolista, cuando no les interesa, eres mercancía, eres como un trapo, ¿no? Y entonces eso mentalmente te hunde, ¿no? Porque dices, joder, si soy el mismo de hace 2 meses, ¿sabes? Entonces se pasa muy, muy jodido. Ya para acabar con un buen sabor de boca, decirte que qué recuerdo guardas de la afición de la Almería. Bueno, guardo muy buenos recuerdos, la verdad. Yo siempre que estuve ahí, ya te digo, me trataron como si fuera uno de la casa, ¿no? Siempre que salía al campo me ovacionaban, cuando me cambiaban, cuando entraba. Solo tengo palabras de agradecimiento cuando cantaban mi nombre, cuando a lo mejor iba por la calle andando por el Zapillo y no sé, me pedían una foto. Es que tengo muchos recuerdos muy bonitos, la verdad. Es que por eso se merecen, ¿no? Se merecen estar en primera cuanto antes, porque yo creo que la afición lo merece. Álvaro, no sé si quieres pasar a las 10 preguntas rápidas. Bueno, yo para cerrar ya un poquito el tema, ¿cómo te ves de aquí a 5 años futbolísticamente? De aquí a 5 años, pues sinceramente no sabría qué decirte. A mí lo único que te puedo decir que sí me gustaría seguir jugando al fútbol, ¿no? Al final el fútbol es mi vida. Como te he dicho, me gustaría volver a ilusionarme, a volver a ser el Gaspar que he sido siempre, a ser yo. Y entonces espero estar 4 o 5 años jugando al fútbol, pero no sabría decirte dónde, ¿sabes? Mira, yo ahora que ha dicho Álvaro una pregunta, con esta si quieres cerramos y pasamos a las 10 preguntas rápidas. Te quería comentar, ¿qué le dirías al actual Gaspar ahora? ¿Qué le dirías al Gaspar de cuando debutó en primera? ¿Qué consejos le darías siendo el actual ahora? Bueno, pues quizá de que cuando estás ahí a veces por momentos se te olvida lo privilegiado que eres, ¿no? Te das cuenta cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y el fútbol no perdona, el fútbol tienes que aprovechar cada oportunidad, cada entrenamiento, cada partido, porque al final el fútbol es presente, ¿no? Del pasado sí está ahí, pero poca gente se acuerda, entonces tienes que intentar darlo todo en cada día. A ver, que yo siempre lo he hecho, siempre he dado el máximo, siempre me he dejado la piel, he sido siempre un currante, he venido desde abajo, desde la humildad, pero sí es verdad que ahora pues me noto una persona más madura. Tengo 27 años, pero me noto bastante más mayor, porque es que me ha pasado tantas cosas desde tan joven, ¿sabes? Que ahora parece que en vez de 27 tenga 35, ¿sabes? Porque he vivido tanto tan joven, debutar en primera con 16 años, ir a la Española sub-19, tener un contrato con Adidas de 4 años, tener un contrato con Nike, o sea, es que es como que te vienen todas las cosas de una. Y sí es verdad que te das cuenta que el fútbol
de un momento bueno tienes 1000 malos, ¿no? Por eso ese momento bueno tienes que aprovecharlo al máximo. Que es lo que no se ve y el aficionado tampoco ve. Que hay 1000 momentos malos y hay uno bueno. Exactamente, exactamente. Siempre, siempre 1000 momentos malos. Sí es verdad que el momento bueno es tan bueno porque que merece, que a veces merece la pena. Pues si quieres vamos a pasar a las 10 preguntas rápidas, así acabamos la entrevista. Álvaro, ¿quieres empezar tú? Venga, empiezo yo. ¿Tu comida favorita? Los espaguetis, Si no fuera futbolista, ¿qué te dedicarías? pues nunca lo pensé, siempre me veía con un balón en los pies, es que no sabría decirte otra cosa. Un hobby. Jugar al tenis, ¿Cómo te calificas como persona? eh, feliz, Tu ídolo de la infancia. Ángel Di María, El mejor entrenador que hayas tenido. Puedes decir dos. O que guardes mejor recuerdo. pues Francisco es uno Ujú. y Ramis es otro. Bueno, ya has dejado claro que te gustaría vivir en Almería, ¿no? Que para ti Almería ha sido lo más especial que has tenido futbolísticamente. Sí, Así que bueno, esa pregunta pues la omitimos. Sí, sí, porque esa. era donde te gustaría vivir, pero no sé, a lo mejor dices, pues vuelvo a Albacete con mi familia o me gustaría vivir aquí Bueno, ya en... te digo, yo tengo un piso ahí en Almerimar, lo compré cuando estaba jugando allí y tal, y cuando puedo me escapo para allí. Y en el futuro, pues la verdad que me gustaría vivir ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí en Albacete tengo a toda mi familia y por ahora, pues quiero estar aquí también. Pero en el futuro no lo descarto, la verdad, porque he dejado claro que Almería es mi casa. Te quería decir, equipo favorito simpatizante en los cuales no hayas estado, que digas, tengo más afinidad a este equipo, El Barça, el Barça. Jugador más difícil al que te hayas enfrentado. Cucurella en el Barça B, muy pesado, muy intenso, y te vas y lo tienes ahí y es imposible. ¿Recuerdas algún otro que digas, "Uf, había otro que costaba"? Pues ahora mismo. Pues los entrenamientos, Pervis Estupiñán era muy, muy, muy pesado también. Era Muy un portento físico. Finalizamos con esta pregunta, el estadio más impactante que hayas tenido. El Molinón, En Molinón. Aprieta mucho, ¿no? sí, muchísimo. La verdad que cuando vas ahí, la afición aprieta muchísimo. ¿Y hay algún otro estadio que digas, en el extranjero mismo, que digas, hostia, también apretaba, o en el Almería, Sí, la o verdad aquí? que en el equipo de Chipre que estuve, en el Atlas Naka, la verdad que la afición de ahí, chipriota, aprieta muchísimo. Pues nada, no sé si quieres decir algo más, Álvaro. Yo por mí, listo. No sé si quieres despedir, Gaspar, con algunas palabras o... No, yo creo que nada, os agradezco la entrevista, creo que he dejado todo bastante claro y nada, y que hasta la próxima. Bueno, yo personalmente agradezco mucho, Gaspar, que hayas podido atendernos. La verdad que te lo agradezco de corazón. Y a Álvaro también que pueda estar con nosotros y pueda, pues nada, poner este granito de arena en esta entrevista. Así que nada, con esto despedimos y mandamos un abrazo a todos los aficionados y espero que les guste sobre todo las palabras de Gaspar, que vamos, que quiera Almería como vamos. No sé, Nada, gracias a vosotros. venga, un abrazo.